Río de Janeiro, una de las ciudades más lindas del mundo. Aquí, naturaleza, historia y diversión se funden en una mezcla de poesía y música iluminadas por el sol y protegidas por el Cristo Redentor. La ciudad de Río de Janeiro está situada en un área de más de 1.200 kilómetros cuadrados y tiene una población de casi 6 millones de habitantes, siempre de buen humor y hospitalarios. Al fin de cuentas, ¿quién, además de los cariocas, puede volver del trabajo por la playa, caminar por la mayor floresta urbana del planeta, hacer deportes de aventura y divertirse en la noche más movida sin salir de su ciudad? Todo eso solamente en Río. Dios es un artista y Río su obra maestra. Tanto es así que la llamamos la ciudad maravillosa. El 1 de enero de 1502, Gaspar Lemos, comandante de la segunda expedición de los exploradores portugueses, llegó a la bahía de Guanabara. Por parecerse a la desembocadura de un río, los portugueses le pusieron al lugar el nombre de Río de Enero, Río de Janeiro. En aquella época, la bahía servía simplemente como una parada para las aventuras marítimas portuguesas. La corona portuguesa no quería extranjeros en sus tierras. Por eso, envió una expedición a Río y después de muchas batallas, los portugueses lograron expulsar a los franceses de las tierras cariocas. El 1 de marzo de 1564, Estácio de Sá fundó la ciudad de São Sebastián do Río de Janeiro, creando así los fundamentos de la nueva población entre los cerros, los morros, de Pão de Açúcar y Cara de Cão. El paso siguiente fue la transferencia del núcleo de la nueva ciudad para el Morro do Castelo, donde empezaron a surgir los primeros elementos básicos de una verdadera ciudad, como hospitales y escuelas. La Cámara Municipal de Río de Janeiro comenzó sus actividades en 1565 y ocupó diversos edificios en la ciudad. A partir de 1977 pasó a ocupar el Palacio Pedro Ernesto, una construcción de exquisita belleza. Al principio, la población carioca era formada principalmente por portugueses y sus descendientes, con una fuerte tradición católica. Por lo tanto, fue natural que varias órdenes religiosas se instalasen aquí y construyesen verdaderos monumentos consagrados a santos, poblando la ciudad maravillosa con bellísimas obras arquitectónicas. La Candelaria es una de las iglesias más antiguas de Río, pues la primera capilla fue construida a fines del siglo XVI, con planta de cruz latina, interior revestido en mármol y cúpula hecha de una piedra calcárea llamada Piedra de Liós, traída de Lisboa. La iglesia de la Candelaria es un marco arquitectónico de Río. El monasterio de San Bento empezó a ser construido en 1617 y tardó muchos años para quedar listo, pero valió la pena esperar. Considerado por la UNESCO Monumento Mundial, el monasterio llama la atención por su fachada austera, que contrasta con el intrincado trabajo de talla dorada del interior de la iglesia. El techo de su nave, que permanece desde el siglo XVIII, y el coro de canto gregoriano hacen que el monasterio de San Bento encante a todos sus visitantes. Construida cerca del mar, la capilla de San José fue catedral de Río de Janeiro durante casi un siglo. Reemplazando a esta capilla, a principios del siglo XIX, fue construida la edificación que hoy conocemos. La Catedral Metropolitana de Río de Janeiro ocupó diversas construcciones desde el siglo XVII.
La nueva catedral se inauguró en 1972. Localizada en el centro de la ciudad, tiene capacidad para 20.000 personas. La forma de su construcción es la de un cono truncado, ornamentada en la puerta principal con bellísimas placas de bronce y vitrales de colores fuertes que filtran la luz del sol. La iglesia Nossa Senhora da Glória do Outeiro se construyó en 1739 con planta octogonal y cobertura en cúpula. Su nave única está ornamentada con preciosas barras de azulejos. Esta iglesia posee un significado especial para los cariocas, ya que se construyó exactamente donde Estacio de Sá tomó la ciudad de los franceses. También era la iglesia preferida de la familia real, tanto que el emperador don Pedro II fue bautizado en ella. A mediados del siglo XVIII, el Palacio Imperial era usado como casa de los virreyes de Brasil. En 1938, el edificio del palacio fue declarado Patrimonio Histórico y Artístico Nacional y se transformó en un centro cultural. Construido en 1747, el Palacio Tiradentes inicialmente era una cárcel, donde estuvo preso Tiradentes, mártir de la independencia de Brasil. Pero lo que era prisión se convirtió en sinónimo de libertad. En 1823, el edificio pasó a albergar la Asamblea Constituyente del Imperio. En la actualidad, el palacio es la sede de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro. Los arcos de Lapa unen los morros de Santa Teresa y Santo Antonio y fueron construidos para llevar las aguas del río Carioca al centro de la ciudad. Inicialmente llamado Acueducto da Carioca, el monumental puente canal en estilo romano tiene 270 metros de largo y está a 17 metros sobre el suelo. Actualmente sirve como viaducto por donde pasan los bondes, tranvías que van de la estación da Carioca hasta el barrio de Santa Teresa. En Europa, Napoleón Bonaparte le declara la guerra a Portugal. Eso hace con que la familia real portuguesa y su corte se muden para Brasil en 1808. A partir de entonces, Río de Janeiro se torna la capital del Reino Unido do Brasil, Portugal y Algarves. Las plantaciones de café y la abertura de los puertos brasileños a las naciones amigas produjeron un desarrollo aún mayor en el entonces principal centro urbano de Brasil. El Jardín Botánico fue creado pocos meses después de la llegada de don João VI al Brasil. En principio, esa extensa área verde serviría para adaptar al clima brasileño las especias que venían de las Indias Orientales, como el té y el clavo de la India. Pero gracias a la exuberancia del lugar, lo que originalmente sería una plantación se transformó en el Jardín Botánico Real. Los primeros brotes vinieron especialmente de las Islas Mauricio, pero también se destacaron diversas plantas originarias de Brasil. En 1822, los visitantes ya tenían la oportunidad de ver uno de los 10 jardines botánicos más hermosos del mundo, con ejemplares de varias especies amenazadas de extinción, además de las palmeras imperiales que embellezan el Paseo Barbosa Rodríguez. Otras riquezas son el orquideario, el bromeliario y las plantas acuáticas que adornan los lagos del jardín. Por el Jardín Botánico ya pasaron personalidades como Einstein, la reina Elizabeth de Inglaterra, los reyes de Suecia y la princesa Sayako del Japón. El Real Gabinete Portugués de Lectura es un marco cultural carioca. Construido en 1837 en estilo manuelino, hoy cuenta con un acervo bibliográfico de más de 350.000 volúmenes, incluyendo preciosidades como la primera edición de Os Lusíadas y manuscritos autografiados de Camilo Castelo Branco y Gonçalves Díaz.
En 1821, don João VI vuelve a Portugal y deja a su hijo, don Pedro I, como regente del Brasil. Pero en 1822 sucede el gran cambio. Don Pedro I declara Brasil independiente de Portugal. Ahora, el gran país empieza a caminar con sus propias piernas y Río de Janeiro es la capital del imperio. La isla fiscal se hizo famosa por haber sido sede del último baile del imperio, realizado pocos días antes de la proclamación de la República. Actualmente es un núcleo cultural, con exposiciones permanentes sobre la historia de la isla y de la marina brasileña. El visitante no puede perderse las bellísimas pinturas, así como el mosaico del piso, hecho de maderas finas brasileñas, los muebles y otros objetos de época, como el mayor reloj del imperio. Retrato vivo de la Belle Époque carioca, la confitería Colombo guarda todavía hoy mucho de su estilo Art Nouveau de inicios del siglo XX. Sus famosos espejos belgas, sus mostradores en mármol italiano y su lindo mobiliario permanecen intactos. El variado menú de la confitería Colombo incluye platos tradicionales y una sofisticada selección de novedades. En 1889 se proclamó la República del Brasil. La familia real sale de escena y empieza la era de los presidentes. Sin embargo, Río de Janeiro continúa siendo la capital, solo que ahora es la capital de la República Brasileña, y como tal merece varias obras monumentales. En 1909 se inaugura el imponente Teatro Municipal. Mármol de Carrara en las escalinatas, bronces y ónix, espejos y muebles, pinturas y esculturas hacen de este teatro un verdadero templo de la cultura. Con presentaciones de orquestas, óperas y ballets.